Hola, hoy vamos a hablar de la elasticidad en economía. Vamos a platicar de qué es, cómo se calcula, cuál es su fórmula, los tipos de elasticidad que hay, cómo funciona cada uno de estos tipos y vamos a ver ejemplos para que sea más sencillo de entender. Entonces, iniciando con qué es la elasticidad, tenemos en un inicio un consumidor. Un consumidor es una persona que compra un bien o un servicio. Y tenemos también un vendedor. Un vendedor es quien vende este bien o servicio. Entonces, lo que la elasticidad va a hacer es medir en cuánto responde un consumidor o un vendedor cuando cambian dos cosas. Ya sea que los ingresos del consumidor suben o bajan, o el precio del bien o servicio sube o baja. Es decir, lo que va a cambiar es ya sea el precio o los ingresos, y lo que va a responder es la cantidad de productos que demanda el consumidor o la cantidad de productos que vende el vendedor. Ahora, creo que es muy importante conocer primero qué es la ley de la oferta y la demanda. Si no la conoces, te dejo en la descripción un link, pero esto te va a ayudar muchísimo para comprender lo demás que vamos a estar platicando de la elasticidad. Ahora, justo en esta plática de qué es la oferta y qué es la demanda, ya habíamos platicado de cómo se ve una gráfica de oferta y demanda, siendo la línea azul la oferta y la línea roja la demanda. Lo que habíamos visto es que se grafica con el precio del bien o el servicio y la cantidad, ya sea de productos que vende o que demanda el consumidor. Entonces tenemos precio y cantidad. Ahora, cuando estamos hablando de elasticidad, como estamos platicando no solo del precio, sino también de los ingresos, es decir, lo que cambia puede ser el precio o los ingresos, lo que vamos a hacer es utilizar mejor una gráfica en donde pongamos X en lugar de cantidad y Y en lugar de precio. Esto es primero para entender la fórmula, y ya después, cuando veamos los tipos de elasticidad, vamos a poder ponerle nombre a esta X y a esta Y. Entonces, la fórmula de la elasticidad es cuánto varía o cuál es el cambio que se tiene en X dependiendo del cambio que se tuvo en Y. Les digo, como lo habíamos visto anteriormente, en X normalmente estaba la cantidad y en Y estaba el precio. Entonces lo que vamos a ver es cuánto responde el consumidor en cuanto a cantidad de bienes que va a comprar o cuánto responde el vendedor en cuanto a bienes que va a vender. Eso es la X. Aquí estamos hablando de cantidades, ya sea de demanda o de oferta. Si cambia el precio del bien o cambian los ingresos del consumidor. Entonces aquí estamos hablando de la Y. Esta Y va a ser o precio o ingresos. Entonces justo lo que vamos a ver es cuánto responde esta cantidad si cambia el precio o los ingresos. Entonces, dicho de otra forma, estamos viendo cómo responde esta X, que es la cantidad, si cambia el precio o los ingresos. Entonces, ¿cómo responde? Justo lo teníamos aquí, la cantidad demandada, QD, o cantidad ofertada, QO, si cambia el precio del bien o el servicio o los ingresos del consumidor. Ahora, despejando esta fórmula, ¿cómo se va a resolver para tener este cambio porcentual de X y este cambio porcentual de Y? Es de esta forma. Entonces, lo que necesitamos hacer primero para la X es sacar cuál fue el cambio de X, es decir, X2 menos X1. Entonces, por ejemplo, no sé, que la X inicial estaba en 2 y la segunda está en 4, sería hacer 4 menos 2 entre el promedio de este cambio. Entonces sería hacer 4 más 2, que es 6, entre 2 sería 3. Entonces al final lo que tendríamos que hacer es un 2 entre 3,
para tener este cambio porcentual en X. Y para Y vamos a hacer lo mismo, pero en el eje de Y. Entonces igual, si teníamos una Y inicial de 2 y una Y2 de 4, sería igual 4 menos 2 entre el promedio, que es 4 más 2, entre 2. Entonces, así es como se va a resolver. Y bueno, les quería poner la fórmula, pero más adelante vamos a ver ejemplos tal cual con números y cuál es el resultado final. Pero antes de llegar a esta parte de los ejemplos, es importante mencionar que hay 4 tipos de elasticidad. EP, que es la primera, quiere decir la elasticidad del precio de la demanda. EI, que es la segunda, quiere decir la elasticidad de ingreso. EX, que es la tercera, quiere decir la elasticidad cruzada. Y EO, que es la cuarta, quiere decir la elasticidad de precio de la oferta. Cada una funciona un poco diferente, entonces vamos a ver cuáles son las características de estas y entonces ya vamos a resolver un ejercicio de cada una con la fórmula para que se entienda mejor. Ahora, regresando a la fórmula, es importante darse cuenta que nos va a dar un resultado numérico. Entonces, ya que efectuemos todo esto, vamos a tener un resultado que es importante saber interpretar. Entonces, para saber interpretarlo, vamos a ver estos 5 tipos de elasticidad o como hacia tendencias que puede llevar. Entonces, vamos a ir primero de lo más inelástico a lo más elástico. Cuando estamos hablando que es perfectamente inelástico, o sea, como en el ejemplo 1, es decir, que la elasticidad nos dé 0, quiere decir que no va a cambiar la cantidad y seguirás comprando los mismos productos o vendiendo los mismos productos aunque cambie el precio. Entonces, este es un ejemplo de una gráfica perfectamente inelástica. Entonces podemos ver, por ejemplo, que si cuesta 2 o cuesta el doble, es decir, que cuesta 4 o cuesta 6, siempre vas a seguir comprando la misma cantidad. Un ejemplo de esto podría ser como la insulina para diabéticos, que aunque cambie el precio, siempre la vas a tener que seguir comprando. Ahora, si el resultado que te da de la elasticidad es un decimal, es decir, es mayor a 0 pero menor a 1, es que es inelástica. Es decir, que puede cambiar mucho el precio, pero va a cambiar muy poquito la cantidad, ya sea que se demanda o que se vende. La unitaria es E1, eso quiere decir que cambian en la misma proporción. Entonces, no sé, como por ejemplo, si baja Q en 5%, subiría P, es decir, baja la cantidad en 5%, subiría el precio en 5%. Y por eso nos está dando, o sea, 5 entre 5 es 1, ¿no? Es esta unitaria. Luego en el 4, cuando la elasticidad es mayor a 1, quiere decir que es elástica. Entonces, ya cuando estamos llegando hacia lo elástico, es que sí va a cambiar la cantidad, pues ya sea demandada o ofertada, sí cambias el precio. Entonces, ya cuando es mayor a 1, es que sí sufre como este tipo de cambios, es decir, sí es sensible. Y cuando vamos, por ejemplo, a la elasticidad que es infinito, este sería el caso opuesto al 0, ¿no? Que este es perfectamente elástica. Este sería como el quinto caso, ¿no? Entonces quiere decir que aun cuando el precio sea prácticamente el mismo, siempre va a cambiar la cantidad que está ya sea demandando o ofertando. Entonces, que aun cuando no muevas el precio, va a cambiar la cantidad. No puedes tener como mucho control sobre esto. Otra cosa importante es que cuando sacamos este cálculo, ya entendimos más o menos qué significa, pues ya sea si nos da un decimal, si nos da números enteros un poco más altos. Entonces, hacia decimales es que es más inelástico lo que estábamos platicando, es decir, que
puedes cambiar el precio y no va a cambiar tanto la demanda, y entre más grande el número quiere decir que es más elástico, entonces que va a cambiar mucho la demanda aun cuando cambies muy poquito el precio. Ahora, otra cosa importante también es cuál es el símbolo que nos va a salir, si es positivo o negativo, ¿no? Entonces, más allá del número que nos sale, también es importante poder analizar el símbolo. Entonces, regresando a nuestros 4 tipos de elasticidad, vamos a ver que cada uno puede tener diferentes símbolos. En precio de la demanda va a ser un símbolo negativo. Entonces eso es porque la demanda funciona de esta forma, a diferencia del cuarto, que es el de la oferta, que va a tener un símbolo positivo. Entonces también de esta forma podemos identificar, pues si nos toca un símbolo positivo, sabemos que estamos hablando de oferta, y símbolo negativo de demanda. Ahora, cuando estamos hablando de la elasticidad de ingreso y la elasticidad cruzada, aquí pueden pasar 2 cosas. En cualquiera de estas dos puedes tener el símbolo positivo o negativo. En cuanto a ingreso, si te sale negativo, quiere decir que es de bienes inferiores. Entonces, en estos bienes inferiores, cuando baja tu ingreso, sube la demanda. Entonces, como sube la demanda, y quiero regresar aquí a la fórmula, cuando baja el ingreso, es decir, esta Y se va a volver negativa, va a subir tu cantidad demandada, ¿ok? Porque acuérdense que los bienes inferiores son estos bienes como más baratos, y en cambio los bienes normales o bienes de lujo son, pues como bien lo dice el nombre, estos bienes en los que si tienes más dinero vas a gastar más en ellos, ¿no? Entonces, como un poco un ejemplo, si estás ganando mucho más, tal vez te puedes comprar un coche para transportarte, pero si estás ganando menos, o sea, baja tu ingreso, no vas a pensar en comprarte un coche que es un bien de lujo, sino vas a pensar tal vez en utilizar más el metro o transporte público, que es un bien inferior. Entonces, si estamos hablando de ingresos y te sale un símbolo negativo, es que estás hablando de un bien inferior. Entonces, un poco regresando a lo que estábamos platicando, ya sea que tu ingreso bajó y por eso estás demandando más estos bienes inferiores, o que tu ingreso subió y por eso estás demandando menos los bienes inferiores. Cuando tenemos símbolos negativos, entonces, o sea, por ejemplo, que este sea positivo y este sea negativo, se vuelve negativo. Cuando son el mismo símbolo, ya sea que a los dos sean negativos o los dos positivos, se vuelve positivo. Pero bueno, esto es como un poco más de matemáticas. Cuando estamos hablando de los ingresos y tenemos un símbolo positivo, es entonces que es un bien normal o de lujo, porque cuando suba mi ingreso va a subir mi demanda de estos bienes, y cuando baje mi ingreso va a bajar mi demanda de estos bienes. Entonces, justo si sube, tengo este positivo y este positivo, y si baja, los dos se vuelven negativos y por ello el símbolo es positivo. Ahora, en cuanto a la elasticidad cruzada, si tenemos un símbolo negativo, es que estamos hablando de bienes complementarios. Esto igual ya lo había platicado en otro video, pero los bienes complementarios son aquellos que si compras uno, compras el otro casi forzosamente, ¿no? Entonces platicaba en mi otro video, como un ejemplo podría ser una persona que solo come palomitas si le pone Valentina, si no, ni siquiera compra la Valentina ni las palomitas. Entonces esos serían los complementarios, que compras los dos juntos. En cambio, bienes sustitutos son estos bienes que lo puedes cambiar por otro. Por ejemplo, Coca-Cola y Pepsi, ¿no? Entonces podrían ser sustitutos. Entonces, en los complementarios es negativo porque si subo el precio de uno de los bienes, como regresábamos al ejemplo, subo el precio de las palomitas, va a bajar la demanda de su bien complementario, es decir, va a bajar la demanda de la Valentina, porque entonces como compro los dos juntos, voy a decir como no, ya está súper caro
no voy a comprarlos. Y en cambio, si baja el precio, no sé, de las palomitas, entonces va a subir la demanda de la Valentina, porque digo, pues aprovecho ahorita que bajó de precio y compro más estos dos productos que normalmente compro juntos y los guardo, ¿no? En cambio, en los sustitutos, si sube el precio de, por ejemplo, la Pepsi, va a subir la demanda de la Coca-Cola, y si bajo el precio de la Pepsi, va a bajar la demanda de la Coca-Cola. Entonces, justo íbamos a ver ejemplos, porque aquí estamos hablando como de dos bienes que tenemos que comparar, pero ya lo van a ver más adelante. En los sustitutos, como son mismo símbolo, es decir, si sube uno, sube el otro, y si baja uno, baja el otro, por eso nos está dando positivo. Y los complementarios, pues lo contrario, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a los ejemplos. Empezaremos con un ejemplo del tipo de elasticidad 1, es decir, con EP, que es la elasticidad de precio de la demanda. Entonces, por ejemplo, si nos dicen que calculemos e interpretemos la elasticidad a partir de esta gráfica, pensando que Q1 es la cantidad 1 con el precio 1 y Q2 es la cantidad 2 con el precio 2, lo que vamos a hacer es, recordando nuestra fórmula de elasticidad, que es el cambio en X, es decir, en cantidad, y el cambio porcentual que hubo en Y, es decir, en precio, podemos cambiarlo así. Es el cambio porcentual de la cantidad sobre el cambio porcentual del precio. De ahí lo vamos a despejar, y entonces esta misma fórmula que tenemos aquí ya la pusimos con números, siendo que X2 sería Q2, es decir, este 60, X1 sería Q1, que es este 30, y luego sacamos este promedio, que es decir, hacer 60 más 30 entre 2 sobre la diferencia en precio. Entonces el precio 2 es de 5,000 menos el precio 1, que es de 5,500, sobre ese promedio, que es 5,000 más 5,500 entre 2. Ahora, cuando lo despejamos, nos da este resultado. Entonces 60 menos 30 es 30, este promedio es 45, 5,000 menos 5,500 es menos 500, y este promedio es 5,250. Y despejando esta parte, tenemos como este símbolo positivo y este símbolo negativo, y son diferentes símbolos, se vuelve negativo. Y si multiplicamos 30 por 5,250, nos da este 157,500, y 45 por 500 nos da este 22,500. Ahora, cuando hacemos esta división, nos da menos 7, es decir, que la elasticidad de precio de la demanda de esta gráfica es menos 7. Entonces, recordando lo que habíamos visto anteriormente de qué significaban los símbolos y qué significaban los valores, tenemos primero que en el símbolo es negativo. Ya habíamos platicado que es precio de la demanda, pero bueno, nos aseguramos con el símbolo negativo, y la gráfica se ve de esta forma. Y en cuanto al valor, vemos que nos dio un 7. Cuando la elasticidad es mayor a 1, o sea, cuando el valor es mayor a 1, quiere decir que es elástica. Entonces, regresando al ejemplo, este menos significa que es elasticidad de precio de la demanda, y este 7 quiere decir que hay una demanda elástica. Es decir, que cambia más la cantidad que el precio. En otras palabras, el cambio que sufrió la cantidad fue más fuerte o más grande que el cambio que sufrió el precio. Ahora bien, existen 3 determinantes de la elasticidad de la demanda. Estos son tiempo, sustitutos e ingreso. Empezando con tiempo, platicamos de cuánto tiempo ha pasado desde que cambió el precio. Entonces puede ser de corto plazo, que corto plazo se denomina menor a 1 año, y de largo plazo, que es un cambio mayor a 1 año. Cuando hablamos de corto plazo, es decir,
que hubo un cambio en el precio hace menos de un año, esta elasticidad tiende a ser menos elástica porque hay menos tiempo para buscar otras opciones. Entonces, un poco recordando lo que vimos anteriormente, entre más elástico es que varía más la cantidad sobre el cambio del precio. Entonces, cuando se está hablando que se cambió el precio hace mucho, o sea, hace más de un año, es decir, de largo plazo, aquí se tiene la tendencia de que sí sea más elástico. Es decir, que como los consumidores ya tuvieron más tiempo para buscar otras opciones, otros productos o servicios, puede ser que cambie más la cantidad demandada del bien o del servicio por este cambio de precio. Y no solo hablando de que aumente de precio, también si bajó de precio, también más consumidores a largo plazo se han de haber enterado que este producto o servicio es más barato y entonces también su demanda habrá subido. El segundo determinante es el número de sustitutos. Entonces, con esto nos referimos al número de bienes que podemos usar para satisfacer la misma necesidad o que cumplen la misma función. Entonces, entre más sustitutos existan, va a haber más elasticidad. Esto es porque si, por ejemplo, solo podemos comprar un tipo de papas, pues entonces aunque suban el precio todos van a comprar esas papas porque son las únicas papas que existen. En cambio, si existen muchas papas y están las de limón, las de Sabritas, los Doritos, los Chetos, todo esto, si suben el precio de una, sí se va a ver afectada porque al final te puedes ir por cualquier otro sustituto, ¿no? Es decir, comprar cualquier otra bolsa de papas. Y el tercer determinante de la elasticidad de la demanda es el ingreso, es decir, cuál es el porcentaje de ingreso gastado en el bien o en el servicio que se compró. Entonces, con esto nos referimos a cuánto representa en mi presupuesto la compra de ese bien o servicio. Y si absorbe mucho presupuesto, será más elástico porque piensas más las cosas. Como por ejemplo, si sube el precio de un café en Starbucks, tal vez no te afecte mucho porque no piensas tanto las cosas, porque representa un porcentaje pequeño de tus ingresos o no tan significativo. Pero si sube el precio de una casa o de un coche que te quieres comprar, ahí sí vas a pensar mucho las cosas porque representa un porcentaje fuerte de tu ingreso. Entonces, entre más porcentaje del ingreso represente ese bien o servicio, va a tener más elasticidad. Ahora nos vamos al segundo tipo de elasticidad, a ver uno de sus ejemplos, que esta es EI, la elasticidad de ingreso. Entonces, como lo habíamos visto antes, para la elasticidad de ingreso puede haber dos símbolos, positivo o negativo. Positivo si es para un bien normal o de lujo y negativo si es para un bien inferior. Entonces se van a ver de esta forma. En el positivo, es decir, si es un bien normal o de lujo, la gráfica se va a ver de esta forma, y en el negativo, si es un bien inferior, la gráfica se va a ver de esta forma. Entonces, en el bien normal o de lujo, si aumenta la renta o el ingreso, aumenta también el consumo. Y en cambio, en el inferior, si aumenta la renta o el ingreso, disminuye el consumo. Entonces, vamos a ir primero al ejemplo de un bien normal o de lujo. Entonces, tenemos esta gráfica. Aquí lo que vemos diferente es que en lugar de precio va a ser ingreso, que en algunas veces lo podremos ver como renta con una R. Entonces tenemos la cantidad 1 con el ingreso 1 y la cantidad 2 con el ingreso 2. Recordemos que tenemos aquí esta fórmula y como la vamos a despejar es que X es la cantidad y Y esta vez va a ser el ingreso, no el precio. Entonces, empezando a despejar, ponemos X2, es decir, la Q2, que en este caso es 6, menos Q1, que es 10, entre su promedio, entre
ingreso 2, que es 2, menos ingreso 1, que es 4, entre su promedio. Despejando esto nos da menos 4, que es 6 menos 10, es menos 4, su promedio nos da 8, menos 2 por esta resta y el promedio que nos da un 3. Al despejar esto tenemos símbolo positivo porque este es negativo y este es negativo, y al ser los dos negativos se vuelve positivo, y tenemos 12 entre 16. Resolviendo esta división nos da que la elasticidad de ingreso es de más 0.75. Entonces ahora recordemos lo que habíamos visto del símbolo y de la numeración, que el símbolo positivo cuando estamos hablando de elasticidad de ingreso es que es un bien normal o de lujo, y cuando estamos hablando de decimales quiere decir que es inelástica. Entonces al ser positivo justo es una elasticidad de ingreso para un bien normal o de lujo y es inelástica. Es decir, que no cambia tanto la cantidad que se está comprando cuando cambiamos el precio. Ahora hagamos un ejemplo, pero pensando en la elasticidad de ingreso para un bien inferior. Entonces, pensando que tenemos esta gráfica, igual vamos a sacar la elasticidad, aquí ya lo despejé. Entonces tenemos Q2 que es 30 menos Q1 que es 60 entre su promedio, y esto sobre ingreso 2 que es 5.500 menos el ingreso 1 que es 5.000 entre su promedio. Y bueno, despejando todo esto vemos que nos da este símbolo negativo y esta división. Y al sacar la división vemos que EI es negativo, es decir, que es una elasticidad de ingreso para un bien inferior, y que tenemos un número arriba de 1, es decir, que es una gráfica elástica. Ahora nos vamos a ir con el tercer tipo de elasticidad, que es la elasticidad EX o la elasticidad cruzada. Entonces recordamos que igual la elasticidad cruzada puede tener dos tipos de símbolos. Si es positivo es que estamos hablando de sustitutos, y si es negativo es que estamos hablando de complementarios. Vamos a ver un ejemplo de cada uno de estos. Empezamos con sustitutos. Entonces, bueno, como ya lo habíamos platicado, los sustitutos son estos productos que fácilmente pueden cambiarse uno por otro. Entonces, en este ejemplo vamos a poner dos refrescos que son Pepsi y Coca-Cola. Entonces, igual, lo tengo más explicado como en el video de la ley de oferta y la demanda, pero si la Pepsi sube de precio, es decir, tenía este precio inicial con esta cantidad demandada inicial y subió a 20 pesos, lo que va a pasar es que menos personas van a comprar Pepsi, y lo que pasa con la Coca es que va a cambiar su demanda. Entonces más personas van a comprar Coca-Cola porque no van a estar como satisfechos con que haya subido de precio este producto. Entonces, de haber tenido esta cantidad demandada inicial, ahora van a tener esta cantidad demandada 2, aun cuando el precio de la Coca-Cola permaneció estable. Entonces, lo que se tiene que hacer para calcular la elasticidad cruzada en estos sustitutos es tomar el cambio de la cantidad demandada de Coca-Cola y el cambio de los precios de la Pepsi. Entonces, esto es porque solo va a cambiar el precio de un bien y en los dos cambian las cantidades. Entonces tenemos nuestra fórmula y, como les decía, vamos a tomar el cambio de cantidad, va a ser el del bien al que no le cambia el precio, y el cambio de precio va a ser el del bien al que sí le cambia el precio. Entonces tenemos estos 600, que es la cantidad demandada 2, menos 300, que es la cantidad demandada 1, entre su promedio, sobre estos 20 pesos, que es el precio 2,
menos los 15 pesos que es el precio 1 entre su promedio. Cuando lo resolvemos nos da esta división que al final nos da este número que es positivo y es 2.3. Ahora, como lo habíamos platicado, cuando es positivo es que estamos hablando de sustitutos, entonces con eso comprobamos nuevamente que es la elasticidad de bienes sustitutos y al ser mayor a 1 quiere decir que es elástica. Ahora vamos a ver el ejemplo de unos bienes complementarios. Entonces igual, tomaremos el ejemplo que les mencionaba anteriormente en el que una persona solo compra Valentinas y compra palomitas porque le gusta esa mezcla. Si no, no compra ni palomitas ni Valentina. Entonces, imaginemos que igual sube de precio este producto. Entonces, la Valentina estaba en 18 pesos, sube a 22 pesos. Por ello, va a bajar la cantidad demandada de este producto. Y lo que va a pasar con las palomitas, al contrario de los bienes sustitutos, es que va a bajar su cantidad demandada. Esto es porque compraban estos juntos, no uno en lugar del otro. Entonces, en lugar de 35, ahora se van a estar vendiendo 20, aun cuando el precio de las palomitas permanece igual. Entonces, para resolver este ejemplo vamos a hacer lo mismo, vamos a tomar el cambio que hubo en la cantidad demandada del producto que no sufrió un cambio de precio y el cambio del precio del producto que sí sufrió ese cambio de precio. Entonces, en la cantidad tenemos que la cantidad demandada 2 es este 20 y la cantidad demandada 1 es este 35 entre su promedio. Y en el precio 2 es 22 y el precio 1 es 18 entre su promedio. Eso nos da esta división. Es negativa porque si ven aquí 20 menos 35 nos da un menos 15. Entonces da aquí un símbolo negativo. Esto al final nos da este resultado, menos 2.7, que igual regresando a lo que habíamos platicado, cuando es negativo es que son complementarios. Entonces con eso reafirmamos que es la elasticidad de bienes complementarios y que es elástica porque este 2.7 es mayor a 1. Ahora vamos con un ejemplo del último tipo de elasticidad que es EO o elasticidad de precio de la oferta. Imaginemos que tenemos este ejemplo y queremos determinar su elasticidad. Como lo hemos visto anteriormente, igual vamos a tomar la cantidad. Esta vez, como estamos hablando de la elasticidad de oferta, esto no es la cantidad demandada, sino la cantidad ofertada o la cantidad que está ofreciendo el vendedor o el productor. Entonces vamos a tomar Q2, que es la cantidad ofertada 2, que es 10, menos la cantidad ofertada 1, que es 6, entre su promedio. Y luego todo eso sobre el precio 2, que es 4, menos el precio 1, que es 2, sobre su promedio. Eso al final nos da esta división, que es 12 entre 16, y esto nos da símbolo positivo 0.75. Como lo habíamos visto en los símbolos, el precio de la oferta es de símbolo positivo, el de la demanda es de símbolo negativo. Entonces con eso reafirmamos que sí es elasticidad de oferta, y como es un decimal y es mayor a 0 y menor a 1, vemos que es inelástica. Ahora, igual que hay determinantes para la elasticidad de la demanda, hay determinantes de elasticidad de la oferta. Antes que nada, es importante mencionar que cuando estamos hablando de la elasticidad de la oferta, esta cantidad es la cantidad ofrecida, no la cantidad demandada. Entonces, para los determinantes de la elasticidad, vamos a estar hablando de qué tanto se puede mover la cantidad ofrecida y no la cantidad demandada, como lo veíamos en los determinantes de la elasticidad de la demanda.
Primero en tiempo nos referimos a cuánto tiempo ha pasado desde que cambió el precio y reaccionó la cantidad ofrecida. A más tiempo para reaccionar es más elástica y viceversa. Entonces aquí vamos a tener 3 diferentes periodos. Está la momentánea, que es la respuesta en el instante, el corto plazo, que es menos de un año, y largo plazo, que es más de un año. Entonces en la momentánea aquí va a ser inelástica porque en ese momento no puedes producir más. En corto plazo hay un poco de reacción, pero sigue siendo inelástica. Y en largo plazo hay más reacción, es más elástica. Entonces ahí sí puedes producir más y puede cambiar tu cantidad ofertada. En cuanto a la tecnología, esto incluye la técnica que vas a utilizar para producir y la disponibilidad de los factores de producción y el clima. Entonces, entre más tecnología hay más elasticidad de oferta, al igual que el tiempo, entre más tiempo hay más elasticidad de oferta. Un ejemplo en el que la oferta es inelástico es como por ejemplo cuando un artista, no sé, imaginemos un pintor, este artista muere y entonces pues prácticamente ya no se van a poder producir más cuadros de este artista porque ya falleció. Entonces por ello se vuelve perfectamente inelástico, porque en la tecnología ya no se cuenta con la técnica para producir más de estos. Esto también puede suceder con los recursos naturales finitos. Espero que te haya servido este video, no olvides suscribirte, darme un like y déjame tu comentario para cualquier duda.